Mi nombre es Marce. Junto con mi esposo nosotros pastoreamos en una iglesia que se llama Casa Church en Miami. Y les quiero presentar a mi pequeña familia. No sé si tenemos la fotito de mi pequeña familia. Pero no tenemos hijos aún, así que pueden orar por nosotros, queremos hijos. Pero tenemos una perrita que es una Yorkie Chihuahua, que es así chiquitita, que la trajimos, no sé si la tienen en pantalla, pero bueno, es así que chiquitita, está en el hotel esperándonos. Nosotros la tratamos literal como si fuera nuestra hija. Entonces la consiento, duerme con nosotros, todo, ¿no? Y además de pastorear la iglesia de Casa Church, yo estudié para ser terapeuta familiar y de parejas, así que hago ambas cosas. Pastoreamos la iglesia y a la misma vez yo atiendo a personas, yo atiendo a clientes en terapia y me fascina, me encanta. Ese ha sido mi sueño de toda la vida, el poder ayudar y ser parte del proceso de las personas. Eso es un poquito de mi contexto. Estoy casada con el argentino más cool, más lindo, más dulce, con los ojos más lindos. El pastor Walter así, ¿yo qué quedo? ¿Dónde está? ¿Y yo qué quedo? ¿No? Y con el campeón del mundo aquí presente, que fue al mundial. Tiene que contarles él después esa historia. Pero bueno, entrando ya un poco en tema, saben que hace unas semanas atrás estaba haciendo algo muy educativo, muy pedagógico. Estaba en TikTok. Estaba haciendo ahí un poquito de scrolling. Y cuando estaba scrolling en TikTok, estaba viendo ciertos trends, ciertos videos que hacían. Y caí en uno de esos videos en donde lo que hacen, el trend se llama That Girl Trend. No sé si alguna vez lo han visto. That Girl. ¿Cómo ser that girl? ¿Cómo ser esa chica? Y entonces la idea de este trend es precisamente decirte cuáles son los hábitos que tienes que seguir para básicamente sentirte plena, sentirte satisfecha, sentirte feliz. Y sabes que los hábitos que menciona este TikTok son cosas buenas en teoría, son hábitos productivos, son hábitos como journaling, leer, levantarte y tomarte un jugo verde, hacer ejercicio. Y son todas cosas buenas, pero al final algo que yo pensaba es que al ver y ver estos videos, es que se me venían dos cosas a la mente. Una de ellas es que por momentos se genera una falsa expectativa de seguir todos estos hábitos, ¿no? Que es como que básicamente tenemos que seguir una lista de cosas para lograr sentirnos plenas y para lograr sentirnos satisfechas. Y después parece, y no sé si te sucede a ti, que para ser that girl, para ser esa chica que todas queremos ser, prácticamente tenemos que tener todas las áreas de nuestra vida en un estado perfecto. No sé si alguna vez te has sentido así, que uno está tratando como de balancear la vida, se siente un estante así, ¿no? Mi esposo hace como 1 año y medio atrás comenzó todo un journey, un viaje para bajar de peso. Y mi esposo bajó 75 libras. Ahí donde ustedes lo ven, ese cuerpecito, era un cuerpezote de 75 libras. 75 libras. Y al día de hoy yo admiro su disciplina. Él es extremadamente disciplinado. Ustedes no saben, pero en la semana él pasa y dice, he comido esta cantidad de fibra, esta cantidad de proteína, hice cardio, hice pesas como para el bajar grasa, pero a la misma vez subir músculo. Y entonces hago 4,000 pasos al día para estar en movimiento. Y yo por momentos lo veo y digo, esto es un trabajo a medio tiempo. O sea, es muchísimo. Yo lo veo a él y cuando veo y admiro su disciplina, me siento en el sofá, agarro un popcorn y digo, es muchísimo trabajo. No sé si alguna vez se han sentido así, como que es muchísimo y no llego. No sé si puedo lograr cumplir toda esta lista de cosas que me dicen que el producto será que yo me sienta plena. Siento que yo no llego. No sé si alguna vez te has sentido tratando de balancear todas las áreas de tu vida y que lleguen a un estado de perfección. Pero ¿sabes qué es interesante? Que nosotros generalmente confundimos la palabra plenitud con la palabra perfección, cuando en realidad la plenitud está más ligada a la palabra armonía. Una de las cosas que hemos estado escuchando en esta conferencia es que Jesús vino a este mundo para que tú tengas vida y la tengas en totalidad, la tengas en abundancia. Y eso se refleja cuando nosotros
tenemos una coherencia y una integración entre todas las áreas de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero está muy lejos de ser una perfección. En realidad, la palabra que más se asemeja a la palabra plenitud es coherencia, es armonía entre todas estas áreas. Pero no sé si te ha pasado a ti que por momentos dices, ¿y cómo se hace para vivir una vida plena? ¿Cómo se hace para vivir esta vida de la que ustedes están hablando? Siento que yo no llego. El título de la enseñanza de este día es ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Quiero que me acompañes a leer la historia de un hombre que seguramente estuvo en una situación parecida a la que estás tú si este día te estás preguntando esta pregunta. Hoy me acompañas al libro de Juan y dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. ¿Sabes que cuando estaba en el proceso de preparar esta charla, por algún motivo, una y otra vez yo regresaba a esta historia? Una y otra vez mi mente regresaba a esta historia y particularmente a lo que regresaba es a esta pregunta que Jesús le hace a este hombre. ¿Quieres quedar sano? De hecho, en otra traducción dice, ¿quieres ser sano? En inglés, la pregunta que le hace es, ¿do you want to be whole? ¿Quieres ser pleno? Cada vez que yo pensaba en la palabra plenitud, yo pensaba en esta pregunta que Jesús le hace a este hombre. Y cuando leía esta historia, se me abrían 20 ventanitas en mi cerebro. Y quiero que las exploremos todos juntas en este día. La historia de este hombre es tremenda, porque él se encontraba en un sitio en donde habían aguas y se creía que cuando esas aguas se agitaban, las personas podían acercarse a esas aguas y ser sanados. Yo sé que a las personas, a las mujeres lógicas que hay en este lugar, cuando yo hablo de esto, se les abren 500 otras ventanitas más de preguntas. ¿Cómo así que unas aguas que sanaban? ¿Qué es eso? Pero cuenta la historia que este lugar se llamaba Betesda y era un lugar en donde habían pórticos y habían piscinas que estaban cerca de Jerusalén. Y entonces se creía que este lugar, Betesda, que significa casa de gracia o casa de misericordia, generaba un espacio para que personas desde todo el lugar vinieran a poder sanarse. Cuenta la historia que en realidad la creencia que esas aguas sanaban era más una tradición mística. Y sabes, cada uno puede interpretar como quiere, pero algo que yo pensaba mientras leía esto es que yo no creo que este lugar hubiese sido un lugar creado por Dios, porque yo no creo que el Dios en el que yo creo sea capaz de crear un lugar en donde solamente algunos podían ser sanos y en donde prácticamente la sanidad era casi que una competencia. Me parece como muy cruel crear un lugar en donde solamente algunos pueden llegar, donde solamente un cúmulo de personas son aptos para ser sanos. Ahora, lo cierto de esta historia es que este hombre llevaba ahí 38 años y Jesús se le acerca a este sitio y le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Para muchas de nosotras, seguramente esa pregunta es ilógica, porque obviamente tú y yo sabemos la respuesta que este hombre le iba a dar. Pero Jesús en muchas ocasiones te hace preguntas para que tú puedas aceptar y reconocer que tienes una necesidad. ¿Sabes esos momentos? ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Sabes esos momentos cuando las mamás dicen, ¿quién hizo esto? Todos sabemos, mamá, tipo, fui yo. Y tiene un hijo, ¿no? Sí, yo. ¿Quién va a ser? Pero por momentos son así las preguntas que nos hacen Jesús, porque Él lo que necesita es que tú verbalices y digas, esta es mi necesidad. ¿Quieres ser sano?
¿Sabes que a lo largo de la experiencia que he tenido atendiendo a personas, me pasa todo el tiempo que las madres o los padres se acercan a mí y me dicen, mi hijo necesita terapia? ¿Y cuál es la primera pregunta que yo les hago? ¿Tu hijo quiere terapia? Porque si él no quiere o ella no quiere, es muy difícil avanzar en un proceso. Y Jesús, a este hombre, le hace esta pregunta que por momentos parece como, Jesús, dale. Todos sabemos qué es lo que él quiere. Todos sabemos que sí quiere. Pero en realidad la pregunta de Jesús era mucho más profunda y abarcaba muchos más aspectos. Y yo creo que este hombre no llegaba a alcanzar o a entender la pregunta que él estaba haciendo, porque de hecho él se la contesta equivocadamente. Él no le contesta, sí, él no le contesta eso. Porque la realidad es que para que este hombre entendiera la profundidad de la pregunta que Jesús le estaba haciendo, tenía que conocerse, conocer cuál era en realidad su parálisis y tenía que tener ese deseo de mejorar, ese deseo de salir de ahí. ¿Sabes qué? Interesantemente, en la psicología la palabra plenitud está vinculada con el autoconocimiento, con la autoaceptación y con la actualización de nuestro ser. ¿Qué es la actualización de nuestro ser? Ese deseo constante de mejoría. La psicología dice que para que tú te sientas plena tienes que conocerte, tienes que aceptarte y tienes que tener este deseo constante de mejorar. Por eso cuando Jesús le hace esta pregunta para nosotros muchas veces es gracioso, porque es un poco obvia tu pregunta, pero en realidad él estaba preguntando algo mucho más profundo, porque no solamente él se refería a la sanidad de sus piernas, sino que la pregunta de Jesús era una pregunta holística, porque Jesús le estaba hablando de todo su ser. ¿Quieres ser sano? Fíjate que en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. En tu vida no hay partes aisladas, todo es parte de un todo. Por eso, cada vez que hay una persona que intenta obtener la plenitud a través del éxito laboral, por ejemplo, falla. Cuando nosotros ingenuamente buscamos la plenitud en una de nuestras áreas de nuestra vida, fallamos porque fallamos en ver el rompecabezas completo. Por eso te vas a dar cuenta que el dinero no te va a traer plenitud, que los logros no te van a traer plenitud. Y tú te das cuenta que hay personas que logran cosas, un logro tras otro logro, pero nunca llegan a sentirse plenos, porque tú puedes tener la figura que tú quieres, tú puedes tener éxitos, tú puedes de hecho tener la familia que tú tanto deseabas y aún así sentirte vacía. Porque ¿en qué estás cerrando? En que nosotros no estamos viendo todo el rompecabezas completo y para tú entenderte completamente no solamente tienes que ver una pieza, sino que tienes que entender que es parte de un todo. Para conocer tu identidad tienes que entender que no hay partes divididas. Y por eso el autoconocimiento es fundamental. Porque es imposible tratar de cambiar un área mía si yo no la conozco. Es imposible tratar de cambiar algo si yo no reconozco cuáles son las necesidades que hay en mí. Y la pregunta es si tú te aceptas. Cuando te conoces, tú te aceptas. Aceptarse no es decir yo me quedo aquí. Aceptarse y parte del proceso de aceptarse es lograr identificar cuáles son tus áreas rotas. Pero hay una diferencia muy grande entre reconocer cuáles son tus rupturas e identificarte a través de tus rupturas. Porque una cosa es decir, esta es un área rota en mí, yo necesito sanidad. Y la otra es identificarte a través de ese error. No sé si alguna vez has tenido este pensamiento, yo soy un error. Y eso es completamente equivocado, tú no eres un error. Seguramente tienes áreas para sanar y seguramente tienes áreas rotas, pero eso no significa que tú eres un error. La pregunta, mujer, es si tú te conoces, te aceptas y reconoces las áreas en las que necesitas sanidad. Porque cada vez que tú te niegas a esas rupturas, te niegas a la sanidad que solamente Jesús puede darte. Este hombre, para contestar la pregunta que Jesús le estaba haciendo, él necesitaba lograr entender cuál era su ruptura real. ¿En dónde es que él necesitaba ser sano? Y luego viene esta parte, porque como bien te decía, parte de sentirse pleno en esta vida es esa actualización constante del ser, básicamente el ser la mejor versión de ti que puede ser. Eso solamente se logra
cuando nosotros, como decía la pastora Lori, sabemos cuál es nuestra identidad. Cuando nosotros hacemos una integración entre nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, cuando nosotros estamos en esa búsqueda constante del significado de mi vida, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Y sabes que yo creo que nosotros equivocadamente vemos la plenitud como un sitio nada más, como un punto, pero en realidad para mí la plenitud es más como un camino. La plenitud para mí es un viaje en realidad. Un viaje al que Jesús te invita y un viaje que seguramente culminará el día que te encuentres en los brazos de Jesús. Marcela, ¿de dónde sacas esto? Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hace unos años atrás, nosotros comenzamos a hacer ciertas renovaciones en el edificio de nuestra iglesia. Y cuando comenzó esas renovaciones, fue muy gracioso porque algo que dijimos nosotros es, estas renovaciones van a durar una semana. Entonces le pusimos un nombre a la semana. El nombre se llamaba Love Casa Week. Nosotros escuchamos ese nombre y we cringe, o sea, porque recordamos todo el trabajo que teníamos que hacer en esa semana. Y cuando comenzó esta semana, nosotros dijimos, esto en una semana le vamos a dar vuelta a la fachada del edificio por afuera y por dentro y saben cómo va a quedar este lugar impresionante. Esta semana, eso fue hace 2 años, esta semana, hablando con la diseñadora, 2 años después, yo le decía, ¿sabes qué? Yo creo que necesitamos hacerle un refresh a ciertas partes, a ciertos espacios de la iglesia. Yo me ponía a pensar y yo digo, lo que pasa es que nuestro ojo se acostumbró a lo que es excelente. Nuestro ojo se acostumbró a que siempre hay cositas por cambiar y siempre hay cositas por reparar. Y así mismo pasa en nuestra vida. ¿Sabes qué caí en cuenta en esta semana? ¿Sabes qué fue lo que cambió? Que cuando comenzó Love Casa Week, que era este proceso de renovación, yo quería que terminara. Yo quería que la semana se fuera. Pero ese proceso duró aproximadamente 1 año y medio y seguimos en ese proceso. Pero muchas veces pasa en nuestra vida así. Y lo que me di cuenta es que ahora ya no lo veo como algo que quiero que termine, sino que lo veo como parte de un todo, que mientras yo viva voy a seguir identificando cosas que, mira, esto lo puedo mejorar, esto se puede ver mejor, ay, mira lo que ves ahí, eso se puede perfeccionar. Y eso es parte de lo que Jesús hace contigo y conmigo, porque si estás viva, sigues avanzando. Si estás viva, tú sigues en movimiento y sigues en construcción. Y quizás a la convicción que tienes que llegar en esta conferencia es que para lograr llegar a esa plenitud, tú tienes que primero embarcar ese camino y decir, sigo en construcción y yo sigo mejorando hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día en que yo me encuentre con Jesús. Yo quiero seguir mejorando, quiero seguir purificando, puliendo cada detalle de mi vida. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer en este día. Y a la final yo digo que es un camino, porque tú siempre puedes decidir permanecer en ese camino. Quiero invitar a la persona que toca el piano si me puede acompañar en este momento. Mi invitación es que no te conformes. Mi invitación es que no caigas en ese espacio de conformismo. ¿Sabes que hace aproximadamente 2 semanas atrás terminé de leer un libro? A mí siempre me gusta estar leyendo algo y estaba leyendo un libro de parejas. Y este libro habla y te invita a que tú logres identificar cuál es el estilo de apego que tú tienes con tus padres, porque por ende ese estilo de apego que tienes con tus padres va a influenciar en cómo tú te relacionas con tu pareja. Puedes tener un estilo de apego seguro, puedes tener un estilo de apego ansioso, puedes tener un estilo de apego con miedo, o puedes tener un estilo de apego en el cual tú prefieres evitar. Entonces dice que cuando tú logras identificar este estilo de apego, lo que hace es que tú logras entender los comportamientos o las acciones que tú tienes con la persona que tú más amas, con tu pareja. Y algo que yo identificaba era, identificaba el estilo de apego, me puse a hacer esa investigación. Pero algo que a mí me causa por momentos como un poco de rechazo, por así decir, es que muchas veces estas herramientas que están hechas para que tú identifiques y que a partir de ahí trabajes, no que las tomes como asiento. ¿Sí me explico?
A veces nosotros agarramos las etiquetas y nos sentamos en esas etiquetas. Este es mi estilo de apego, este es mi diagnóstico, esta es mi discapacidad, este soy yo. Este conocimiento está hecho para que tú te identifiques y digas, ¿cómo logro salir de esto? ¿Qué cosas puedo hacer que me ayuden a lidiar con esta situación? Pero nosotros andamos por la vida diciendo, este es mi tipo de personalidad. Seguramente más de alguna persona que estuvo aquí hizo el examen de temperamentos. ¿Sabes cuál es mi problema con ese examen de temperamentos? Que la idea es que tú puedas salir de eso, que logres identificar cuáles son las cosas que te van a ayudar a manejar tu temperamento, para que no siempre te quedes ahí sentado. Estas etiquetas están diseñadas para traer luz a tu vida y para que no te conformes, que no te quedes ahí, que siempre en ti haya un deseo de mejorar, no para que te acomodes ahí. Y yo hace unas semanas atrás hablaba con una persona y me decía, yo soy una persona depresiva, altamente eficiente. Y también soy una persona obsesiva, compulsiva. Y yo la miraba y yo le decía, wow, ha de ser muy difícil vivir dentro de tu cabeza con todas esas etiquetas que constantemente te estás poniendo. ¿Cuándo va a ser el día en el que no te vas a conformar con ese estado? Y con esto, mira, yo no estoy en ningún momento tratando de minimizar cualquier condición médica, cualquier condición mental que una persona puede tener. Pero tenemos que entender que si recibiste un nombre, eso es para que tú digas, ok, ¿y cómo voy a hacer para lograr de a poco salir de este lugar de ruptura? ¿Qué ayuda voy a poner alrededor para salir de estos ciclos, de este lugar de estanque? Porque mi amiga, Dios no diseñó eso para que tú te quedes ahí. Lo diseñó para que tú no te conformes. Cuando tú te conoces, cuando tú te aceptas, cuando empiezas a identificar esas áreas rotas, cuando dices, yo soy una obra en construcción, pero no me conformo. Empiezo a conocer más de mí, porque eso es lo que hace Jesús. Él empieza a poner luz en tu vida para que empieces a identificar cositas. Es un camino y lleva esfuerzo, porque Jesús hace un milagro y sana a este hombre que llevaba 38 años enfermo. Pero tú sabes una cosa, en 38 años seguramente habían muchas creencias que este hombre tenía sobre él mismo. En 38, ¿tú te imaginas las inseguridades que este hombre podía tener? ¿Tú te imaginas las veces que este hombre se pudo haber comparado con las personas que estaban al lado? Habían sido 38 años de sufrimiento. ¿Cuántos años has sufrido tú la misma situación? Esos 38 años seguramente habían hecho raíz en su corazón. E inevitablemente cuando Jesús llega a nuestra vida, Él hace un milagro, pero el milagro es una invitación que Él te hace. Te dice, ¿quieres ser pleno? Camina conmigo. ¿Quieres ser pleno? Tú me dices, Marcela, eso es una locura. Jesús lo sanó él inmediatamente y ya no volvió a pasar absolutamente nada. No, fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar. Le dice, tú vas a tener que ver hacia el futuro y vas a tener que seguir trabajando cosas. Mi amiga, va a haber un proceso de sanidad que inevitablemente vas a tener que continuar. Toda nuestra vida es una invitación que Jesús nos hace a caminar con Él y que vayamos sanando, porque siempre vas a ir encontrando detalles. Pero te tengo una buena noticia, y es que en ese proceso tú siempre tienes la decisión de ir pegadita a la fuente. Yo no me alejo. Yo quiero conocerme, yo quiero aceptarme, yo tengo el deseo de mejorar constantemente. Pero cuando ese proceso que estudia la psicología le agregas lo espiritual, es decir, que hay una conexión entre ti, entre tú y lo divino, ahí cambia el juego de las cosas. Porque tú te das cuenta que ese proceso tú no lo haces solo, sino que es un proceso en el cual tú estás acompañado constantemente y Dios se vuelve ese motorcito que no te deja estar. Por eso muchas veces nosotros decimos que Dios te acepta tal cual tú eres, pero Él no te deja en donde estás, porque sabes una cosa, es que Dios es un experto en mover aguas. Jesús es un experto en romper patrones en tu vida, y cualquier disfuncionalidad con la que tú creciste, Él tiene el potencial de revertirlo. Y Él tiene el potencial de irte sanando en ese camino. Porque ¿sabes qué pasa? Es que llega el momento en donde nosotros ya no podemos poner excusas.
toda la vida le vas a echar la culpa a otras personas. Pero cuando le echas la culpa a otras personas, lo que te estás perdiendo es de tu propia sanidad. A veces lo único que vamos a necesitar hacer cuando nos encontremos en esos mismos espacios es decir: Jesús, mejórame, aquí estoy, necesito de ti, mejórame. El miércoles pasado, una amiga mía estaba en nuestra experiencia en la iglesia, en el servicio, y ya había terminado. Y Miami es una cosa que llueve y llueve y se va el sol, y llueve y sol y llueve. Entonces en uno de esos momentos una tormenta se vino en ese momento, y estaba mi amiga, había terminado el servicio, y mi amiga tiene una hijita de 1 año y medio, estaba con su bebé, y entonces el papá de la niña fue a buscar el auto para que ellas no se mojaran. Entonces mientras estaba llegando con el auto, pasó que la nena empezó a llorar, una niña de 1 año y medio que está aprendiendo a hablar. Entonces empezó a llorar y hacía papá, papá, así. Entonces yo me le acerqué y yo le dije: en este momento vas a gritar, ¡papá! ¡Papá! Y entonces la niña empezó a gritar. Ella miraba hacia afuera y eso la calmó. Ella dejaba de llorar en ese momento y decía: ¡papá! ¡Papá! Y fue muy gracioso porque al día siguiente mi amiga me escribe y me dice: gracias por enseñarle esto. La niña sigue gritando: ¡papá! ¡Papá! Pero ¿sabes qué? Creo que van a haber momentos en tu vida en donde tú digas: ¿otra vez? ¿Aquí me encuentro otra vez? Pero en esos momentos en donde tú digas: quiero ser plena. ¡Papá! Mejórame. Así mismo, mejórame. Van a haber momentos en tu vida, en ese deseo, en ese camino a la plenitud, que vas a tener que empezar a gritar: ¡papá! Aquí estoy. Mejórame. Quiero ser plena. Quiero ser plena. Porque cuando haces eso, cuando tú le otorgas ese nombre a tu papá, lo que estás reclamando es tu lugar como hija. Y cuando reclamas tu lugar como hija, reclamas tu sanidad. Quiero ser plena. Hace unas semanas atrás, mi esposo conversaba con una persona y este hombre le decía: ¿sabes qué me he dado cuenta? Dice que las familias en donde ha habido mucho dinero, donde hay una herencia grande, generalmente sucede que los hijos quieren cobrar esa herencia antes que el padre se vaya o que la madre se vaya, ¿no? Y dice, lo que suele pasar es que cuando los padres se mueren y estos hijos reciben esa herencia, pasa que no la saben administrar, porque ellos no tuvieron que luchar para ganársela. Y él le dice, pero algo que contrarresta eso es ir dando esa herencia en vida y de a poco, para que ellos aprendan a administrarla, aprendan de a poco a administrarla. Dice, esto es algo que de hecho esta persona estaba haciendo. Dice, yo le voy dando esta herencia de a poco. Van sintiendo de a poco lo que es tener esta herencia, porque así aprenden a administrarla. Gracias al sufrimiento de Jesús en la cruz, tú y yo tenemos una herencia asegurada, que es una vida plena, absolutamente plena. De hecho, de eso se trata el proceso de redención. Somos restaurados en plenitud. En Colosenses 2:9-10 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido la plenitud. Pero la Biblia también dice que el reino de los cielos se ha acercado. Significa que hoy nosotros podemos empezar a saborear esa plenitud absoluta que un día recibiremos completamente, el día que estemos en los brazos de nuestro Jesús. Ahora, ¿tú sabes cuál es la forma de agradecimiento más práctica que tú puedes hacer mientras vas en este camino? Empieza a mejorar tus áreas. Hoy empieza a ser parte a Jesús de tus procesos. Hay promesas para ti que las vas a ver
en cumplimiento absoluto el día que te encuentres con Jesús. Pero hoy tú puedes empezar a tener un sabor de lo que es vivir el cielo aquí en la tierra. Cada vez que tú te conoces, cada vez que tú te aceptas, cada vez que le muestras esas áreas rotas a Jesús, le gritas: papá, te necesito, estoy en otro proceso, quiero ser plena. Es un camino. Y la pregunta: ¿a cuándo llegamos? La pregunta real es si tú estás disfrutando de ese camino. El día que yo venía para acá, yo le escribí a la pastora Patri y yo le digo: estamos saliendo rápido, ya vamos a llegar, vamos a meter el viaje en poquitas horas. Me dice: disfruten del camino. Me dice: y aquí los estamos esperando. Disfruta del camino. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos. Mi Dios, yo te doy muchas gracias por la herencia que mis amigas y yo tenemos. La plenitud absoluta. Por eso nosotros podemos decir que lo mejor está siempre por venir, porque un día nos encontraremos contigo y disfrutaremos de esa plenitud absoluta. Sin embargo, en el proceso, mi Dios, nosotros en esta conferencia, en este día, queremos comprometernos a seguir siendo ese trabajo en construcción. Estamos en construcción, pero sabemos que estamos en tus manos, porque tú eres nuestro creador. Queremos ser plenas. Contestando tu pregunta, mi Dios, sí, queremos ser sanas. Y hoy me gustaría que puedas poner tus manos como que estás recibiendo un regalo. Quiero que recibas esa sanidad que solamente viene de parte de Dios. Y quiero que te imagines que Dios en este momento está cosiendo cada ruptura, cada cosa en tu corazón que en este momento necesita. Quiero ser plena. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te amamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y en tu nombre oramos. Amén y amén.